Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo por aquí estoy un poco cansada, honestamente, pero dije, este video lo llevo pateando hace ya sus varios días que dije que lo iba a hacer, que me lo han estado pidiendo un montón de personas que quieren saber cómo manifesté mi trabajo. Y nada, pues aquí voy a contar la historia, un poco del story time, cómo lo manifesté y también unos tips de lo que para mí es manifestar y finalmente cómo lo he hecho yo, que igual considero que he manifestado varias cosas en mi vida. Eh, y nada, pues, démosle. Pero sí, démosle, porque llevo pateando este video simplemente porque me he sentido como trabajo full time. En las tardes muchas veces como que no, ya estoy como media, no sé, pero al final igual es procrastinación de mi parte, lo admito. Eh, y está como quizás autoperfección de no, tengo que verme no cansada y qué sé yo. Pero al final, ¿a quién le importa? A nadie le importa si me veo cansado o no. Al final lo que importa es el mensaje detrás del video. Y eso fue lo que me dije recién porque honestamente me siento cansado hoy día. De hecho, limpié mi departamento porque también lo venía pateando. Pero me dije, no, merezco estar en un lugar limpio. Así que voy a limpiar para mí. Y eso hice. Barrí, limpié, sacudí, y, y en eso estaba. Ya. ¿Cómo manifesté el trabajo que tengo hoy día? Que el trabajo que tengo hoy día no es un trabajo convencional, diría yo. Yo trabajo desde mi casa, trabajo para una persona de afuera y es un trabajo que a mí me permite finalmente cubrir mis necesidades, estar bien. Yo no me considero una persona de oficina. La vez que trabajé en una oficina no me gustó nada. Mi energía se, no sé, o sea, tengo una batería social bastante no alta, entonces para mí es importante cuidarla y me gusta mucho estar en mi espacio, cuidar mi energía, no me gusta mucho el ruido, en oficinas se escucha a todo el mundo hablando, que te interrumpen, que no sé qué, entonces, claro, bueno, da lo mismo en verdad en qué trabajo, finalmente el cómo lo manifesté. A ver, esto fue en el 2000 en el 2021, finales, yo estaba pasando por una situación bastante nada buena para mí y ahí fue que yo tomé mi primer trabajo en son de poder encontrar y pagarme un lugar para mí. Y más que nada poder pagarme mi terapia, que era como fue mi motivación de pagarme un trabajo porque en ese minuto yo no me sentía capaz de trabajar, yo tartamudeaba trabajando. Mi primer trabajo fue en el Lápiz López, en los fines de semana, trabajando sábado y domingo todo el día. Eso me daba como, no sé, unas ciento y tantas lucas que me permitía pagarme la terapia. Y de ahí también justo me cayó un trabajo tipo freelance en otra empresa que no quiero decir el nombre, y tomé la oportunidad, empecé trabajando muy como poquito y de ahí les gustó como mi forma de trabajar, es lo que creo yo porque honestamente no sé, quizás simplemente era, no sé, lo que ellos necesitaban de minuto y me pidieron trabajar más para ellos, entonces ahí entré a recursos humanos y de ahí ellos cacharon que yo había estudiado comercial. Estuve en recursos humanos como un mes y de ahí me pasaron a comercial. Bueno, uno cuando entra a una empresa, ¿verdad? Y sobre todo cuando entras en un estado de supervivencia porque necesitas el trabajo, muchas veces uno se entusiasma mucho. En mi caso yo me entusiasmé bastante porque me permitía salir del lugar en el que estaba y estar en otro ambiente. También lo pasaba bien cuando conoces a la gente nueva eh, y empiezas a ganar por primera vez tu primera plata. Eh, Todo era muy color de rosas, pero mientras más te adentras te das cuenta de una de las cosas que ya ocurren dentro de la empresa, que muchas veces, no quiero generalizar, creo que depende mucho de cada caso, pero en este caso sí me empecé a dar cuenta de cosas que dije, esto no me gusta. Y bueno, yo en ese minuto, yo estaba con mi sistema nervioso bastante desregulado, que hoy día lo puedo ver así, o sea, uno cuando tiene un sistema nervioso desregulado no se da ni cuenta, como que simplemente lo normaliza y crees que es así, o sea, sobre todo si creciste con un sistema nervioso desregulado, para ti es como lo normal. Yo hoy día que ya no estoy en ese estado, puedo verlo y incluso me digo a mí misma, ¿cómo mierda estuve así tanto tiempo? O sea, ¿cómo el cuerpo puede aguantar tanto? O sea, yo hoy día, si entro en ese estado repentino, es que no sé cómo sostenerlo. O
sea, sé que puedo volver a mí, pero es este sentimiento de ansiedad crónica constante, estrés crónico constante, insomnio, tu cuerpo corre todo el rato, cortisol en todo el cuerpo, mi cuerpo vivía inflamado, problemas estomacales, problemas de intestino, problemas de todo tipo. De hecho, tengo una lista de todas las cosas que me pasaban y es muy grande. Bueno, resulta que en este trabajo todo fue como que todo partió muy lindo y terminó súper feo porque honestamente yo siento que el trato que yo recibía no era bueno de parte de algunas personas, sobre todo del dueño de esa empresa, que al final me terminó echando, no le gustaba mi forma de trabajar. Yo consideraba que yo era una buena persona y sobre todo, si bien no tenía algunas herramientas que algunos esperaban que yo tuviera, bastaba con que me enseñaran. A mí alguien me enseña, yo aprendo y lo hago, onda literal. Pero sí yo encuentro que no era adecuado el puesto que me pasaron para mí. Y bueno, el cómo llegué a ese puesto también, entre medio hubo mentiras, hubo manipulación, hubo cosas que la verdad, no. No y no. De hecho, yo me atrevería a decir un poco que el dueño de esa empresa era un narcisista. Tenía varias cosas y gritaba a todo el mundo, puteaba a medio mundo, denigraba a su gente, devaluaba a su equipo. En alguna habrá devaluado a personas en el equipo en el que yo estaba, diciendo que no sabían ocupar ni el Excel, siendo que él no sabía ni siquiera sumar 1 más 1 en Excel y era como, me estáis hueveando, onda. No sé, todo era demasiado raro. La cosa es que llegó un día en que me echaron. Y yo me acuerdo que se me cayó el mundo porque yo con mi primer sueldo yo me fui y arrendé una pieza y dije, si yo pierdo mi trabajo no sé a dónde ir, y en ese minuto no tenía a dónde ir, no tenía en ese minuto apoyo, hacer como el apoyo que me hubiese gustado en el minuto. Para mí era, si es que yo no podía pagarme la pieza, yo decía, bueno, me quedo en la calle, onda, literal, no sé cómo pagarme esto. Trabajaba de lunes a lunes, que eso se me olvidó mencionar. Trabajaba de los fines de semana en Lápiz López y durante la semana en la otra empresa. Sin parar. La cosa es que cuando me echaron se me cayó el mundo así por completo, porque al tiro dije, Juan, no sé qué voy a hacer, no me siento capaz de entrar en otro lugar. Estaba súper desregulada, también mucha ansiedad social, que hasta el día de hoy yo como que enfrento eso y lo he enfrentado bastante bien, me ha ido bastante, he tenido varios resultados y hoy día como que siento que he avanzado muchísimo, y así como ansiedad social, no sé si como que tengo, pero sí tengo cosas y no se me es muy fácil a veces conocer gente nueva, depende de las conexiones en verdad, pero sí, claro, en ese minuto era demasiada la ansiedad social. O sea, a mí me pusieron en un puesto de reuniones, de yo tener que vender a los clientes por teléfono, onda, al frente de todo el mundo, weón, onda, te juro que para mí fue súper desafiante. También fue horrible porque me humillaban, no era un equipo como que te alentaba o que te apoyara en el proceso o que te dijera, vamos, dale. Hubo una sola persona que fue como un jefe más directo, que él sí fue como más, cumplió un rol más de padre ahí, y yo siempre lo voy a agradecer porque él como que me acompañaba un poco en el proceso y fue como el único con quien yo en verdad logré hacer más equipo. Pero en la empresa también como que no, a nadie le gustaba a él y lo querían echar y qué sé yo, pero bueno, en esa empresa no sabían hacer equipo en verdad. Y nada, pues, bueno, volviendo, me echaron. Yo agradezco haber ahorrado lo que alcancé a ahorrar en 6-7 meses. Ahorré lo suficiente para poder pagar esa pieza en unos... ¿Cuántos meses habría pagado habiendo estado? Mientras estuve cesante, o sea, cesante entre comillas, porque yo seguí trabajando en Lápiz López los fines de semana, que como que me alcanzaba a cubrir algo. Y nada, resulta que cuando me echaron, a mí se me cayó el mundo. Y la cosa es que estuve 2 días demasiado mal. Y yo ya llevaba con esto yo ya había conectado en la cuarentena con todo esto de la meditación, conecté con las energías, el tema de la ley de la atracción, el universo, todo me hizo sentido porque yo antes había estado en un colegio bien católico, como que te metían hasta por los oídos y por todos lados a Dios católico y que Dios castigador, que Dios esto, que la iglesia, y no me hacían, muchas cosas no me hicieron sentido a mí. Como que no, habían cosas incoherentes que la verdad que, y más encima que me obligaban a ir a misa, me obligaban a hacer cosas, entonces como que la verdad que quedé muy reacia a todo lo que era el catolicismo en sí. No tengo nada en contra de las personas que son católicas, cada uno tendrá sus creencias, pero a mí ya no me hacía sentido como
es ese tipo de Dios. Y en cuarentena conecté con todo lo que es la energía y todo me hizo sentido. Y claro, pues para mí todo es energía. Yo soy energía, el aire, las paredes, todo. Y que finalmente es como que, para mí es que la divinidad está dentro de uno. Y porque al final todo es divinidad. Entonces si todo es energía, somos un todo, somos todos uno. La cosa es que yo empecé a tener un cuadernito de manifestación en donde yo escribía las cosas que quería manifestar, tanto pareja, trabajo, lugar donde vivir, quizás, hay cosas que no me acuerdo. Cosas no se me manifestaban y otras cosas sí, cosas más pequeñas, qué sé yo. Y en ese minuto, bueno, volviendo al tema del trabajo, cuando me echaron, yo recuerdo que estuve muy mal 2 días y yo me acuerdo haberle rezado a mi mamá, que en paz descanse, que ya no está aquí en este plano, y le hablaba al universo y a mi mamá y les pedí guía. Y le dije como por favor guíame por ese camino que es para mí, no sé qué hacer, ilumíname, no sé cuál es mi propósito. Y recuerdo que al día siguiente como que tuve una iluminación, así como que me acuerdo que abrí Instagram y algo me apareció y algo me hizo sentido. Y bueno, yo siempre he tendido como muy a querer ayudar a otras personas en cuanto a tipo coaching o cosas así. Siempre he tendido más a ese lado, como de hacer algo así. Intenté con personal trainer, que hice cursos. La verdad que hoy día ya no conecto con eso, pero me queda como para mí harto conocimiento. Estudié bastante nutrición también, hice un curso. ¿Qué más? En ese entonces se me ocurrió emprender y me lancé literal con un poco menos de la mitad de los ahorros, me lancé a comprar bandas elásticas para venderlas, que al final no funcionó, pero lo intenté, así que eso es lo que cuenta. Y me lancé entrenando personas. Tuve como 4 alumnos y me fue bastante bien, pero claro, yo en ese minuto no estaba bien yo, estaba bastante desregulada y algo que he aprendido es que cuando tú haces las cosas desde la carencia, porque necesitas, muchas veces eso no funciona. Para que algo funcione y se desarrolle naturalmente y que pueda prosperar, necesita ser creado y como ojalá con una energía más de goce, más de lo disfruto, estoy creando desde mi yo, no desde la carencia. Yo en ese momento estaba muy en la carencia, muy desde necesito plata, no sé cómo sobrevivir y me tenía que pagar la terapia, que nunca me la dejé de pagar, la comida, que más que nada me enfoqué en hacer compras bastante inteligentes, más que recortarme comida. Siempre dije, si yo me recorto comida y me pongo como muy estricta con mi nutrición, me voy a ir a la mierda mentalmente y eso es lo que menos tengo que hacer. Así que lo que hice fue recortar salidas, recorté gastos innecesarios y ahí como que estuve bien así estricta con el tema de la plata. Y dentro de estos días yo me acuerdo haber escrito mi cuadernito de manifestación. Yo quería manifestar un trabajo tipo el que tengo ahora y literal escribí todas las características del trabajo que tengo ahora. Las escribí al pie de la letra. No recuerdo bien qué exactamente había escrito, pero escribí, por ejemplo, quiero entrar a un trabajo en donde no me vean por mi título o por como experiencia laboral. Quiero que me valoren por quien yo soy, por mis habilidades y mis ganas de aprender, por mi persona y mis valores. Quiero entrar en un equipo que realmente sea equipo, con un líder y no con un jefe autoritario, controlador. Quiero un líder que incluso hasta llegue a ser humilde, que sea uno más, en donde mis ideas sean válidas, en donde respeten también mi proceso, en donde yo pueda ser yo, o mostrarme más yo. ¿Qué más escribí? Un lugar en donde se respetara como que me trataran como un ser humano y no como una máquina, que así fue que me trataron en el trabajo anterior. Escribí el sueldo también que quería recibir, escribí cómo quería trabajar desde mi casa, quería yo poder gestionar mis horarios y entre otros. Ya, yo eso lo escribí y obviamente uno, que aquí vienen como unos tips también entre medio de que manifestar no es simplemente escribir en un cuaderno y no es solamente visualizar y desear y sentirlo así tanto como te lo dicen, porque uno mucho puede hacer eso, pero si uno no toma acción no va a pasar nada, porque las cosas no llegan por obra de magia, no es que el universo mágicamente, ¡pum!, como que la wea aparece. Uno igual tiene que moverse y alinearse con esa frecuencia.
Por eso también es importante el trabajarse internamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú escribes, ya quiero este trabajo, por ejemplo, y no, muy en el fondo no te sientes merecedor o merecedora, que es algo que muchas veces creemos que como que conscientemente uno dice, no, yo sí merezco, pero muy en el fondo quizás hay heridas que ni siquiera sabes que tienes, que te dicen que no eres suficiente, que no mereces ser abundante, que incluso puedes tener ideas en contra del dinero, puedes tener creencias limitadas. ¿Sabes que hay tantas creencias que al final pueden llegar a lo mismo? No tienen por qué estar tan directamente relacionadas con la situación en sí, pero finalmente pueden ser creencias como más de fondo que finalmente es como que llegan a repeler esta situación o que quizás la autosabotees o que no te creas capaz, qué sé yo. Entonces, cuando uno no manifiesta algo, es que hay algo dentro tuyo que hay que cambiar. O al menos así es como ha sido mi experiencia del cómo yo he ido manifestando. Las cosas que voy manifestando es a medida que yo me voy trabajando. Y ahí es cuando van llegando. La cosa es que este trabajo no llegó al tiro. Yo busqué bastante, busqué incluso trabajos que no quería. Trabajos aquí, los típicos en oficina, que te tenéis que mover horas a otro lugar. Y bueno, ninguno resultó de las entrevistas. La verdad que a mí me iba pésimo en la entrevista. O sea, ustedes ahora me ven aquí hablando en cámara así, pero es porque ya lo tengo como que ya me sale natural. Me siento en confianza de hacerlo, creo en que soy capaz y de a poquito yo me he ido reconstruyendo, pero en ese minuto, olvídalo, yo no podía ni hacer un video así. De hecho, habían entrevistas en donde antes de hacer la entrevista te hacían hacer un video así como este, presentándote, y yo era como que no podía hablar, y en 30 segundos de video no decían nada más que hola, soy Connie, y quedaba en blanco, no sabía qué decir, no me podía presentar, ni siquiera podía ser yo, qué sé yo, y no, era ese nivel de desregulación que estaba bastante desregulada, no era capaz de sostener ese tipo de situaciones, tampoco confiaba en mí misma, estaba bastante fuera de mí, y me fue bastante mal buscando esos trabajos. Y ahí también lo que empecé a hacer también fue buscar en páginas de trabajos así, freelance, tipo asistente virtual, en Fiverr, en Workana, Upwork. Ahí hay distintas páginas. Ya no sé cuál es la página que funciona hoy día, pero en ese minuto a mí me funcionaron esas para buscar. Y ahí es como que tú vendes lo que quieras vender, en verdad. La cosa es que nunca pasaba nada. Cuando estaba como a punto de conseguir un trabajo, como que se echaban para atrás o algo pasaba, y la verdad que yo llegó un punto en que me empecé a frustrar bastante, como porque más encima me quedaba nada de ahorros, me quedaba como para vivir 2 meses, algo así, y de ahí no sabía qué hacer. Entonces yo en verdad estaba muy desde la desesperación, y claro, pues cuando uno también está dentro de esa energía de desesperación, de querer algo así, y como que al final es como que tú hicieras esto con la energía, pero cuando tú tienes que forzar algo y perseguir algo, ese algo huye de ti, no se acerca, no atraes, ahuyentas, que era justamente lo que también yo estaba haciendo. Y bueno, resulta que justo en ese entonces mi hermano se iba del país y él tenía un negocio, el cual me cayó del cielo y me dijo, mira, te vamos a dejar un negocio, pero con la condición de que lo formalices, porque ya era momento de formalizarlo en el SI, empresa en un día, registro de marca, entre otros. Y yo ahí te juro que fue como, obvio que sí, siempre quise como, de hecho yo le había dicho a mi hermano, el día que necesiten a alguien, contrátenme, yo feliz trabajo con ustedes. Y nada, pues ahí te juro que fue como un relajo mental de, bueno, si mi hermano vive de este negocio, que era igual relativamente nuevo, pero les daba para vivir a ellos dos, yo dije, bueno, bacán, la raja, onda, gracias. Y fue en ese minuto cuando me relajé y cuando solté la idea de seguir buscando trabajo, en que me habló una persona, que es mi jefe actual, y me dice, no me acuerdo que me dijo, pero como que quería una entrevista, que le había gustado como mi perfil, siendo que yo no tenía ningún tipo de reviews, ni críticas. Tenía críticas de las personas que yo ya había entrenado, pero no como asistente virtual, sino como entrenadora personal. Y nada, la cosa es que yo en un momento pensé que era una estafa, porque también se da que hay estafas en esas páginas en donde te hablan y en verdad resulta ser toda una estafa.
Y la cosa es que no pesqué mucho, pero la cosa es que él me insistió a los 3 días y me dijo, oye, al final ¿estás interesada en una entrevista o no? Yo sí, por favor, y no sé, algo me dijo que sí, que tenía que decirle que sí. Y bueno, era todo en inglés, entonces dije, esto es un desafío, yo también quiero aprender inglés. Desde la cuarentena yo me propuse aprender inglés y puse todo en inglés, empecé a leer en inglés, empecé a escuchar en inglés, todo en inglés, sin entender nada. Hoy día es mi segunda lengua. Y nada, tuve una entrevista con él y weón, qué wea, onda, ha sido la única persona que me trató como ser humano en una entrevista. Acá todas las entrevistas que tuve eran todas como pesadas o como que casi que te juzgan por un título sin saber tus valores, el cómo aprendes, entre otras cosas. Y me acuerdo haberle preguntado incluso por qué él decidió hablarme a mí, qué fue lo que le interesó de mi perfil, porque yo no tengo experiencia. Y me dijo, es que a mí no me interesa eso, no me interesa el título, no me interesa si es que has tenido experiencia o no, lo que me interesa es tus habilidades, que pusiste que aprendes rápido, tus valores, que se nota que eres una buena persona, y bueno, cosas que yo puse como en mi perfil, que en verdad yo decidí salirme de lo tradicional y salirme de venderme como una mentira, que yo hoy día no avalo eso, no me hace sentido honestamente el tener que mentir en un currículum o tener que ser otra persona, porque al final vas a encajar en un trabajo que realmente no es para ti. Yo esta vez dije, me voy a vender como yo, con mis defectos y virtudes, que fue lo que hice. Y literal yo le dije, tengo un defecto que es bastante grande, que me cuesta mucho expresarme en ambientes formales, en ambientes donde para mí existe una autoridad, en una reunión, en una entrevista, me pongo muy nerviosa y a veces me quedo en blanco, no sé qué decir. Y me dijo, tranquila, no te preocupes, no estás obligada a hablar en las reuniones a tu ritmo, irás soltándote y lo respetamos. Nos interesa que hagas un buen trabajo. Y te juro que fue un alivio, como, qué rico, weón, onda, qué rico sentir que, aunque no pueda hablar en la reunión en un principio, me hayan aceptado tal cual era y que no me iban a presionar, y bueno, yo igual me propuse, obviamente, dije, en cada reunión tengo que decir algo porque me tengo que demostrar a mí misma que estoy a salvo, porque más que nada mi sistema nervioso se sentía en total peligro. Hablando, exponiéndome en una reunión, exponiéndome frente a cierto tipo de figuras en mi cabeza. Y en un principio fue, o sea, decir hasta mi nombre era terrible. La cosa es que, bueno, como ya ves, es como de las cosas que yo escribí en el cuaderno, que se fijaran por cómo yo era, las cosas que yo sí puedo aportar como persona y como trabajador, más allá de mi título, más allá de mi experiencia, y que me aceptaran tal cual era, con mis virtudes y defectos. Y nada, y partí trabajando 4 o 3 horas diarias y les gustó mucho cómo trabajé. En un principio hubo como un malentendido, pero se superó. Y después me pidieron trabajar con ellos full time, 8 horas. Y ahí dije que sí. Bueno, yo justo también ahí estaba pasando un mal momento nuevamente en donde estaba arrendando. La señora también resultó ser una narcisista, según yo. No quiero diagnosticar ni nada, pero tenía muchos rasgos. No sé si es narcisista, pero tenía varios rasgos narcisistas, que es diferente. Y me terminó odiando, me echó de su casa. Y bueno, yo menos mal justo se dio que yo iba a entrar full time, por lo tanto me daban más ingresos para poder arrendarme algo mejor. Me fui a otra pieza en un lugar mejor. Conocí a una roomie de ahí, que ella fue la que me arrendó. Y nada, también fue manifestada esa pieza. Yo quería a alguien con una roomie que me aceptara por quien yo era, que pudiéramos calzar y bla bla. Y bueno, eso ya es otra historia, pero al final el trabajo lo manifesté. Una, cuando yo también me fui trabajando. Segundo, bueno, ¿qué fue lo que trabajé en ese entonces? Trabajé el arriesgarme, el enfrentarme a situaciones difíciles, el decir, ya no sé tanto inglés, pero lo voy a hacer igual. Y bueno, en un principio yo no hablaba muy bien inglés y también me costaba entenderle su acento australiano. Y fue todo un desafío, honestamente, el expresarme también cuando estás nerviosa, que no puedes pensar en otra lengua, piensas en tu lengua. Y nada, pero lo hice y bueno, es en el minuto en que uno suelta cuando llega. Eso es muy real, creo que las manifestaciones en general han sido un poco así. Y así fue que lo manifesté.
creyendo en mí, creyendo de que yo sí era capaz de encontrar un trabajo así, porque había gente que no creía en mí, que me decía, no, eso no funciona, que eso no, que estás puro soñando, que tú te deberías de buscar un trabajo relacionado con tu carrera, que tú tienes que estudiar algo relacionado con tu carrera, que tú tienes que bla bla, y es como, no, onda, no. Entonces si tú estás escuchando esto, no te define tu carrera, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Obviamente hay cosas que claramente no va al caso, por ejemplo, uno no puede llegar y ser cirujano porque claramente eso es algo que tienes que estudiar y practicar con alguien al lado, porque si no puedes dejarla cagada. Pero por ejemplo, si tú quieres ser jardinero, bueno, hoy día está todo en internet. Puedes aprender de plantas, puedes estudiar tú solo, puedes hacer muchas cosas y si al final lo que importa es la vocación. Mucha gente estudia cosas que ni siquiera les gusta. Onda, ¿cuántos doctores estudiaron medicina que no les gusta y tratan pésimo a la gente? Cuando hay otra persona que tiene un trato tan lindo con una persona y le hubiese encantado ser doctor. O profesores o personas, no sé, en todos los rubros. Hay de todo. Entonces yo soy muy de creer de que si tú crees que puedes hacerlo y lo imaginas, es que puedes hacerlo, solamente basta que creas en ti y dejar de escuchar a gente que no crea en ti. Si es necesario que te alejes, aléjate aunque sea un tiempo o corta esa relación si es que es necesario. Creo yo que es importante que tú cuides tus alas y que las hagas crecer, aunque te tome tiempo, aunque sea desafiante en un inicio, aunque no sepas hacer tal cosa. Hoy día la información está disponible en todos lados, en internet, y si te pones a buscar vas a encontrar esa información y probablemente hasta incluso seas mejor que la persona que estudió esa carrera. Hay muchas personas así. Entonces así es como yo he ido manifestando las cosas. Las escribo y si es que no llega en un inicio, yo sé que hay algo dentro de mí que no he logrado cambiar o transformar. Por ejemplo, también, bueno, donde vivo ahora, también lo escribí y lo manifesté. Esta manifestación fue demasiado rápida, eso sí era algo que me impresionó bastante, porque fue todo demasiado turbulento el cómo pasó, cómo llegué hasta aquí. La verdad que no fue algo planeado, fue muy como... Eso es otra historia que probablemente la podría contar en otro video porque si no se va a hacer muy largo este, pero también fue muy así, o sea, en un momento en que yo me tenía que ir de ese lugar, era una pieza y en Santiago una pieza te cuesta lo mismo que un departamento aquí, onda, te juro. Y yo dije ya, nunca planeé irme de la ciudad, pero dije ya, yo creo que tengo que lanzarme nomás. Y literal, onda, al momento que le avisé a mi roomie como te suelto, porque ya la relación entre nosotras no daba más, por temas de convivencia, yo creo que probablemente podríamos haber sido muy buenas amigas, pero la cosa es que por temas de heridas que chocaron y además temas de comunicación, temas de convivencia en sí, no es fácil la convivencia menos con una persona que no conoces, y sobre todo también cuando tienen heridas muy parecidas, es fácil que se cree resentimiento, enojo, y bueno, ya no daba más. Yo esto lo noté y le dije, ¿sabes qué? En un momento en que ya el dueño también quería vender el departamento, yo caché que ya nos teníamos que ir y ella como que igual se sentía responsable de mí y ella igual estuvo como viendo, dentro de lo que yo tenía entendido, ella estuvo viendo departamentos para las dos, o sea, tipo mariposa, cosas así, pero yo noté que ya como que la relación no daba más y que ella también como que no, más que nada, yo sentía como que ella como que se sentía un poco responsable, pero que muy en el fondo ya no quería seguir viviendo conmigo. Entonces llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Yo te suelto, yo hoy día mismo me pongo a buscar departamento. Literal, ese día me puse a buscar departamento, vi y algo, te juro que mi intuición me dijo ese departamento. Obviamente me puse a hablarle a varios. Bueno, aquí igual estoy contando la historia un poco, pero en ese minuto yo no me creía capaz de arrendarme un departamento sola porque no tenía como todas las cosas que te piden. Entonces muchas veces también la gente, las creencias y todo te dicen no vaya a poder, no tienes esto, no tienes lo otro, ya no voy a entrar en detalles qué es lo que tenía y lo que no, pero me faltaron cosas importantes y que uno normalmente pensaría como no, así no te va a ir bien, nadie te va a decir que sí. Y la cosa es que yo dije ya me voy a lanzar nomás y voy a simplemente ser honesta. Fui honesta con todos los corredores, les dije lo que tenía, lo que no, pero también les resalté
mi responsabilidad como persona, que me comprometo, que llevo trabajando tanto, que les mostré todos los pagos de casi un año, de las piezas que yo pagando, que nunca fallé, siempre fue todo al día, todas mis cuentas, también cómo soy como persona, muy tranquila, bla, bla, bla. Y te juro que a esta corredora y al dueño les gusté al tiro. A la semana ya tenía el arriendo listo, salió todo demasiado rápido y todo en mi guata me decía este es, y era como un departamento que yo ya soñaba, así como que yo lo veía siempre en mi cabeza. Claro que no sabía dónde era, pero bueno, al final terminó siendo como fuera de la ciudad, que igual era algo que yo como que tenía un poco el bichito aquí porque mi hermano vivió cerca de aquí, y a mí me gustó mucho como él vivía, entonces un poco yo creo que como por eso, pero nunca fue un plan real, como siempre mi plan número uno era vivir con mi roomie, y plan B era como ya, tendré que buscar otra cosa si no. Y la cosa es que ese mismo día fue como, bueno, en una semana, literal salió en una semana, y ahí le dije a mi roomie como, me voy, encontré departamento y yo no me podía arriesgar a perderlo porque de todos los otros corredores también que yo había hablado, que fueron muchos, todos dudaban, todos me decían no, 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 y dije no, esta es la mía, yo ya me voy, ya va tiempo en que igual entre que la incertidumbre de si me voy, no me voy, porque el dueño quería vender el departamento, mi roomie no tampoco, o sea, no había mucha comunicación en ese aspecto, entonces también yo constantemente vivía en incertidumbre de para dónde me voy si no es aquí. Y tomé la oportunidad, fue también súper como brusco el cómo pasó todo súper turbulento, no es como hubiese yo deseado que pasaran las cosas, pero bueno, ya pasaron, fue nomás, y aquí estoy. Se manifestó así, también fue súper turbulento todo. Creo que siempre antes de una manifestación así, es como que las cosas como que se zamarrea todo, y como que uno cree que todo va muy mal, pero luego llega algo y era tu lugar. Y así he manifestado muchas cosas, y ahora también he manifestado hartas cosas. Cosas que anteriormente no las hubiese manifestado porque me faltaba creer en mí, me faltaba trabajar el creerme merecedora, el confiar en mí, el gustarme yo, el quererme yo, el ser auténtica, el atreverme, el creerme el cuento, muchas cosas. Y a medida que yo más me voy trabajando, que a mí me encanta poder conocerme más, porque así es como yo me he ido transformando, y a medida que me voy transformando, cosas que voy escribiendo se van manifestando. Entonces así, y también se van manifestando en los momentos en que tú también de alguna manera no estás persiguiendo ese algo. Es como que, como cuando el típico ejemplo que se ocupa para explicar la ley de la atracción es, por ejemplo, tú compras en Amazon, clic, comprar, y ya está, te olvidaste, pero no estás constantemente revisando si la weá va a llegar. Como que sabes que va a llegar, y la weá llega, tú confías, ¿cachai? Es lo mismo en la manifestación, no estás constantemente preguntándote y cuestionándote, ¿va a llegar? ¿No va a llegar? Porque al final eso es una energía de desconfianza. Pero cuando confías y te dejas llevar por el proceso y confías más en la vida, las cosas llegan mucho más fácil. Y ahora que, por ejemplo, yo he estado muy trabajando esto de, bueno, es atreverme a ser más yo, con mis defectos y virtudes, mostrarme más como soy, de que así como, por ejemplo, aquí ustedes me ven así, más segura porque estoy en mi espacio, estoy tranquila y todo, también tengo una faceta en donde me pongo muy nerviosa con cierto tipo de personas y que no sé cómo interactuar, o que me voy para adentro y me chupo entera, pero son cosas que voy trabajando y las tengo conscientes, y así soy yo nomás, no pretendo ser otra persona, y eso me ha ayudado mucho a trabajar la autenticidad, el aprender a apapacharme en esos momentos y no rechazarme, entender que así soy yo, a medida que yo he ido trabajando esto como de confiar más en mí, ¿cómo se dice? Más que nada es como gustarme yo, aceptarme yo, yo apoyarme, yo escucharme, yo sostenerme, las cosas van llegando. Entonces, resumen, la clave para manifestar es un todo, es el visualizar, el que si te lo imaginas es que lo puedes lograr, si tú te imaginas en ese algo, creando ese algo, lo puedes lograr. Segundo, confiar en el proceso y paciencia, porque si no es ahora, es porque hay algo que tienes que trabajar. Entonces ahí pregúntate, ¿qué es lo que me limita? Y pregúntate constantemente, porque eventualmente vas a recibir una respuesta de tu subconsciente, del universo, de tu ser superior, y vas a encontrar la respuesta de qué es lo que te bloquea,
Que a todo esto, si tienes bloqueos en cuanto a manifestación, yo hago lecturas de tarot que te pueden ayudar muchísimo en ese aspecto, y ahí podemos encontrar qué es lo que te está bloqueando en la manifestación, cómo lo puedes trabajar, qué tienes que sanar, y ahí también tienes un tipo de guía. Entonces, visualizar, el preguntarte qué es lo que me bloquea, bueno, sentir, alinearte con esa versión de lo que tendría ese algo. Tienes que ser esa persona. Entonces, ¿qué es lo que me bloquea a ser esa persona? Si tú quieres ser, pongamos, un millonario abundante, próspero, lleno de amor, felicidad, ¿cómo sería esa persona? ¿Y qué es lo que te bloquea? ¿Qué es lo que te limita a llegar a esa versión? ¿Qué es lo que hoy día no estás haciendo y por qué? Hay un por qué y también un para qué. Entonces, todas esas cosas son las que tienes que trabajar. ¿Y cómo trabajarlas? Desde la aceptación, no desde el, puta la weá, es que como yo, ¿por qué siempre a mí? Porque al final si uno está con mentalidad víctima, de ¿por qué a mí? De pucha, siempre todo me pasa, bla, bla, bla. La ley de la atracción funciona todo el tiempo, entonces al final le estás diciendo al universo exactamente que quieres recibir más de ¿por qué a mí? Y ¿por qué lo vas a recibir? Es porque de verdad lo crees así. Entonces ahora hay que revertir la situación y que creas realmente de que el otro también está disponible para ti. Entonces es confiar de que eventualmente eso va a llegar a tu vida sí o sí. Que eso fue algo también que hice yo. O sea, yo en todo momento supe que lo iba a manifestar. ¿Cómo y cuándo? No sabía, pero sabía que me tenía que trabajar, que tenía que tener paciencia y yo tratarme bien y yo trabajarme para poder llegar a ese lugar o tener eso o que llegara a tal persona o tal trabajo. Entonces es visualizar, sentir, desear, el pedir, decretar, pedir con lujo de detalle. O sea, al universo, Dios, alma, tienes que pedir. No creas como, es que si pido mucho soy... ¿cuál es la palabra? Como... Hoy no sé cuál es la palabra correcta, pero a veces nos sentimos culpables por pedir mucho. Y no, eres merecedor de pedir todo lo que quieras. Entonces pide con lujo de detalle lo que quieres manifestar y dejarlo ir, déjalo ir. Pero para mí creo que es importante tener un cuaderno específico para eso porque le pones la intención para eso. Yo al menos tengo un cuaderno que es para manifestar específicamente y lo hago con lápiz morado porque es el color de la transmutación. Entonces, nada, dejar ir, confiar, y si es que no llega pronto, pregúntate, ¿qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me bloquea? ¿Cómo puedo yo trabajarme? Porque si te quedas así esperando a que la cosa llegue, no va a llegar. Lamentablemente no va a llegar y mucha gente te dice que sí va a llegar porque simplemente tienes que pedir y no es así. Tienes que moverte. Un río solamente fluye cuando se mueve y con una dirección. Si no, se estanca cuando no hay una dirección. Entonces tienes que tener una dirección. Los cómo, la vida se va a preocupar de eso. Tú no te preocupes del cómo, simplemente avanza, trabájate, muévete, cambia tus hábitos, cambia tus acciones, porque si por ejemplo quieres manifestar una vida distinta a la que tienes hoy día, tienes que cambiar también el cómo tú te mueves dentro de la vida, o si no vas a seguir manifestando lo mismo, porque manifestamos también primero desde nuestras creencias, que finalmente nuestras creencias, nuestro sistema nervioso, nuestras experiencias nos hacen pensar y sentir de una forma, y ese pensar y sentir nos hace accionar de una forma que finalmente terminan creando hábitos, y esos hábitos son las que crean nuestra vida. Entonces, si no cambiamos todo eso, si no nos trabajamos, si no volvemos a nuestro cuerpo, si no nos autorregulamos, si no trabajamos nuestras creencias, nuestra parte espiritual, corporal, mental, no va a pasar nada. Entonces hay que accionar, hay que tomar acción, hay que hacerse cargo y responsable de tu propia vida. Finalmente tú eres co-creador de tu vida, y el que cree que no y que espera que las cosas pasen y que el resto venga a hacer que las cosas pasen, no va a manifestar nada. Tú tienes que hacer que las cosas pasen y crear el escenario para que eso llegue. Tienes que cultivar ese jardín para que lleguen esas mariposas. Entonces el universo va a estar ahí pendiente, esperando el momento para poder entregarte eso, pero tú tienes que crear ese lugar y cultivar para que eso pueda aterrizar. Así que eso, en verdad no hay mayor ciencia. Así es como yo he manifestado desde ese entonces, desde la cuarentena. Anteriormente todo era como... siempre manifestaba cosas como malas o qué sé yo, y actuaba muy yo desde el piloto automático y desde la mentalidad víctima, creyendo que todo me pasaba a mí, de que por qué siempre a mí, de que yo siempre esto y lo otro, hasta que me di cuenta que en verdad soy yo quien tiene que hacer algo por su vida, cambiar sus cosas. Y eso pues. Así que nada, espero que te haya servido. Igual el video me quedó largo, pensé que me iba a quedar más corto, pero no. Pero bueno, espero que al menos haya sido un poco entretenido. Y
nada, pues nos estaremos viendo en un próximo video. Tengo ahí las lecturas de tarot, puedes ir a visitarlas al link de mi perfil. Tengo más tiradas, lecturas y eso pues. Un abrazo grande y muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbete a mi canal si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en un próximo video. Adiós.